Cierre en positivo en Europa. Hacemos un análisis de este cierre bursátil con Miguel Momovela, analista de XTB. Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Miguel, ¿cómo has vivido la sesión de hoy? ¿Qué reflexión final o qué análisis hacemos? Bueno, pues sobre todo lo que se percibe es optimismo, ¿no? En este principio de tercer trimestre y sobre todo inicio de la segunda mitad de año. Lo que se está viendo es, sobre todo, tanto en bolsa europea como en bolsa americana, se está viendo un muy buen tono que, por desgracia, por ejemplo, en mercados en bolsa asiática, pues no se ha conseguido seguir. Pero bueno, lo que a nosotros nos compete, desde luego el IBEX ha cerrado con cifras positivas la jornada. Tenemos ahí pues algunos valores cíclicos y sobre todo el sector turístico de vuelta en esas posiciones altas en la tabla, con lo cual, bueno, buena lectura, cierre el primer día del tercer trimestre, la verdad. Sí, de hecho estamos estrenando mes, estamos estrenando semestre y estamos estrenando trimestre, como bien apuntas, Miguel. En cualquier caso, hoy además en terreno español hemos visto ese debut de Acciona Energía en el mercado continuo. Ha sido un debut más que positivo porque además ha sido la segunda compañía más alcista del mercado continuo. 7,33% de subida, ha cerrado finalmente en 28,69 €. Bueno, buen sabor de boca, ¿no?, el que nos ha dejado en el primer día de cotización bursátil. Desde luego, sobre todo teniendo en cuenta pues cómo suelen o qué impacto suelen tener las salidas a bolsa, con independencia del mercado, evidentemente, pero sobre todo en bolsa española, pues lo que vemos o lo que estamos acostumbrados a ver son pequeñas caídas en las primeras horas e incluso en algunos casos concretos los primeros días de cotización. En el caso de Acciona Energía, pues desde luego las perspectivas que se tenían, uno, se han cumplido y dos, pues se ha demostrado que bueno, una salida a un precio relativamente bajo, como decían algunas casas de analistas, desde luego no tiene ni mucho menos por qué ser un problema o algo que preocupe. Y bueno, pues al cierre de mercado, pues evidentemente estos datos nos han dado la razón, ¿no? Hoy hemos estado pendientes bueno, de algunos datos que hemos tenido. En Estados Unidos hoy hemos visto ese índice ISM. En este caso hemos visto cómo la expansión de la actividad manufacturera ha descendido un poquito, ha bajado el ritmo en el mes de junio respecto a mayo. Se ha quedado en 60,6 puntos. Veníamos de 61,2 en el mes de mayo. ¿Cómo interpretamos o qué interpretación hacemos de este dato? Bueno, realmente con respecto a las expectativas que se tenían, el recorte no ha sido mucho peor, ¿de acuerdo? Otra cosa sería haber descendido por debajo de los 60 puntos o incluso acercarse peligrosamente a los 50. Ahí es donde se empieza a ver dónde o cuándo, mejor dicho, empieza a flaquearse en términos de crecimiento industrial. De hecho, esta semana, sin ir más lejos, hemos tenido datos, pues, por ejemplo, en Japón, que han sido bastante más agresivos y quizá por no estar en el foco o en el punto de mira, han pasado desapercibidos cuando eran más perjudiciales, ¿no?, en términos de crecimiento, con lo cual, bueno, en Estados Unidos es verdad que estos datos eran importantes, pero el estrechamiento, desde luego, podría haber sido peor, al margen de las expectativas previas, de lo que al final ha sido. También bueno, conocíamos como todas las semanas esas peticiones semanales de subsidio por desempleo han disminuido en 51.000 desde, bueno, 51.000, ¿no?, solicitudes respecto a la semana anterior. Además, también el dato ha sido algo mejor de lo que se estimaba en un principio, se apuntaba a unas 390.000, al final se ha quedado en 360.000. Miguel, tenemos que tener en cuenta que este es un dato que tenemos de forma semanal, pero mañana estamos pendientes del informe de empleo. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son los cálculos que se están haciendo en estos momentos? Bueno, pues desde luego las previsiones son que se llegue a alcanzar la cifra de 700.000 nuevos empleos generados fuera del sector agrícola. También, evidentemente, uno de los objetivos que se está persiguiendo a nivel ya, digamos, nacional por parte de la FED, lo que se está persiguiendo también es, aunque evidentemente ahora no sea una utopía, pero casi, es el pleno empleo. Es decir, para ello primero tenemos que ver, aparte de que la lectura de los datos de empleo nos acompañe, la tasa de desempleo consiga seguir estrechándose, a ser posible, pues evidentemente lo que tenemos que ver es cómo los estímulos que en su día se estaban dando y que hoy se mantienen, los estímulos tanto por una parte los fiscales como por otra parte todo lo que tiene que ver con subsidios, prestaciones por desempleo, que desde luego han sido muy sustanciosas, en el momento en que venzan, de aquí a otoño, pues probablemente eso va a suponer o va a obligar, va a requerir que se hagan cambios más sustanciosos en el mercado laboral. O sea que de momento lo que estamos viendo es ese impasse hasta que lleguemos a ese periodo en el que, cuando se agoten estos subsidios,
pues evidentemente se tenga que determinar ciertas acciones en el mercado laboral para drenar esta situación, digamos, de turbulencia. Por cierto, ¿cómo calificamos los máximos históricos que estamos viendo hoy en la jornada en Estados Unidos? El Standard & Poor's 500 se está manteniendo por encima de los 4.300 puntos, lo tenemos ahora mismo en 4.310, así que vemos cómo sigue alcanzando nuevos máximos. ¿Dentro de qué contexto los enmarcamos? Bueno, quizá pues por el sentimiento de mercado positivo que había en torno a, por una parte, los datos macroeconómicos y bueno, por una parte los de hoy, por otra parte los que se espera que se reciban mañana. Es decir, quizá un poquito de adelantamiento o el mercado empezando a descontar ya lo positivo de los datos que podríamos tener mañana en el plano de empleo y pues el tema de manufacturas, estos datos de revisión que hemos tenido hoy, que ya las revisiones previas del dato de mes de junio en varias zonas geográficas habían como sido un precursor, ¿no?, de lo que podía ser el dato de ISM de esta tarde. Y bueno, al final ha sido una mezcla de ambos datos que, pese a haber sido negativos en el caso de Estados Unidos, pues bueno, parece que el mercado en este sentido sigue manteniendo ese optimismo de cara a mañana. Y Miguel, ya por último, respecto a los inversores que nos puedan estar viendo en estos momentos, ¿dónde estáis posando vosotros la mirada? ¿En qué tipo de oportunidades desde XTB? Pues esta mañana, de hecho, pese a que evidentemente todos los ojos hoy han estado en Acciona y en Acciona Energía especialmente, nosotros apuntábamos hacia Amadeus, una de las compañías que, primero por su sesgo turístico y sobre todo ligados a la entrada justo, ya estamos de lleno en el tercer trimestre y evidentemente ya estamos viendo a otras compañías recuperar parte de ese rédito perdido. IAG es muy buen ejemplo, de hecho, si no me equivoco, ha cerrado en segunda o tercera posición en la jornada de hoy. Pues Amadeus también, ahora aprovechando esa caída breve por debajo de los 60 euros por acción, ha mostrado o ha vuelto a mostrar una nueva oportunidad de compra, teniendo en cuenta que, bueno, para este tercer trimestre, desde luego, evidentemente de cumplirse o de seguir relajándose esas restricciones, podríamos ver cómo sigue recuperando pues niveles de ingreso previos, quizá no previos a la pandemia, pero sí, pues bueno, intentar equipararse o quedarse lo más cerca posible del mismo periodo del año anterior. Pues nos quedamos con todas esas referencias. Muchísimas gracias por este análisis. Miguel Momoela, desde XTB, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Nosotros nos despedimos por hoy, les dejamos en buenas manos.